Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo, Chesai, Fernando Valdarena, Sisu Sumaki, Noto, el señor Pepo Papeada y Abmlol. Muchas gracias por todo su apoyo. Sin más dilación. El infierno no es un escape, capítulo 16. Esto era una pesadilla. Lisa estaba segura. Pero por mucho que se pellizcara los antebrazos o cerrara los ojos y contara hasta 10 antes de abrirlos, no despertaba. Debería haberlo aceptado después del tercer día, pero eso era pedir lo imposible. Era un demonio, por Dios. En el infierno. En el infierno. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? No lo sabía, y al parecer nadie podía darle una respuesta directa. Toda su vida había sido normal, una adolescente promedio, aunque un poco mediocre, de la Luisiana rural, demasiado lejos de las comodidades de la vida urbana, pero lo suficientemente cerca como para que nunca le faltara de nada. Iba a la escuela, salía con sus amigos, se metía en líos con sus estrictos pero cariñosos padres. Su mayor sueño de pequeña era salir de su pequeño y tranquilo pueblo en el pantano e ir a la universidad a estudiar algo interesante como medicina, o comunicaciones. Aún no lo había decidido, y ahora nunca lo haría. ¿Cómo tenía sentido esto? ¿Cómo era justo? No había hecho absolutamente nada para merecerlo. Nada que pudiera recordar, al menos. Su familia no albergaba secretos oscuros ni terribles, y jamás había oído hablar de que los ancianos de la aldea participarán en rituales malignos ni nada parecido. Para ser justos, la abuela le había advertido muchas veces que se mantuviera alejada de sus libros viejos y que siempre fuera cautelosa con los peligros y los costos ocultos del mal uso de sus amuletos y protecciones. ¿Era eso entonces? Había condenado su alma al fuego eterno sin saberlo por haber hecho unos malditos garabatos en sus exámenes de matemáticas. Ahora que lo pensaba, tenía una extraña lógica. Lisa nunca había creído de verdad en la brujería, pero jamás pudo explicar lo que le pasó a Pam ese día. Aún así, aunque la justicia kármica podía explicar que la aplastara el ataúd de su profesor de inglés o que se enfrentara a una secta caníbal en medio de una tormenta, no explicaba del todo cómo había despertado desnuda y cubierta de sangre desconocida dentro de una jaula, siendo observada fijamente por la criatura más horrible que jamás había tenido el disgusto de ver. O el hecho de que su alma ahora pertenecía a dicha criatura, vendida como pan barato en un mercado. O el trabajo de secretaria, o los extraños antojos que seguían apareciendo en su mente sin que nadie se los pidiera. Ese cadáver de ciervo en descomposición de antes se veía tan horrible que solo le repugnaba más pensar en él. En cualquier caso, había algo en todo aquello que le olía mal, algo que la hacía dudar de que no se tratara de una alucinación elaborada que su mente estaba conjurando en su agonía, atrapada en ese sótano con los caníbales mientras se devoraban su cuerpo inmaduro y desnutrido. Algún eslabón perdido en la cadena de sus recuerdos, un punto B que nunca alcanzó entre los puntos A y C. Pero solo pensarlo demasiado le provocaba horribles migrañas. No tenía nada que hacer entonces, mejor lo dejaba pasar por ahora y disfrutaba del espectáculo mientras durara. En cualquier momento cerraría los ojos y dejaría que todo se desvaneciera, su conciencia siendo arrastrada como manchas de tinta goteando en un charco de agua. En cualquier momento. ¿Qué haces aquí sentada sola, Rastas? Se sobresaltó Lisa al ver la interrupción que la distraía. Ángel Dust, el demonio araña extrañamente afeminado, había decidido sentarse a su lado en el sofá destartalado del salón del hotel. Otro punto de fricción para su teoría de que todo esto es un sueño eran los personajes. Tenía que reconocerle a su mente sobrecargada el mérito de haber creado a todos esos locos, pero ¿era realmente necesario el jovencito alto y de chocolate blanco? ¿Cómo lamentaba haber tocado las novelas secretas de B.L. de Pam? Oh, nada del otro mundo. Solo estoy atendiendo a los míos, quizá quieras intentarlo algún día, respondió Lisa, con un tono seco como el de un desierto. Guay, guay. ¿Gatito tiene garras, eh? Ángel Dust hizo como si fuera una garra de tigre con la mano derecha inferior, ahuecando las manos superiores sobre la cabeza y estirándose. Solo me preguntaba, ¿sabes? Estás aquí, con la cara hecha un lío, como si acabarás de morder un limón, mientras todos los demás se lo pasan en grande. Hasta el viejo cascarrabias de Evan participa, así que ¿qué más da? No pretendo desanimarlos. Mejor me voy. Lisa hizo ademán de irse, pero Ángel la detuvo con una mano levantada. No, no me refería a eso. Bueno, déjame intentarlo de nuevo. ¿Cómo estás? Lisa lo miró con recelo. ¿Qué? No me mires así.
Cada vez que intento hacer algo bueno por alguien y enseguida parezco sospechoso, te lo juro. Lisa no pudo evitar una risita que se le escapó de los labios mientras Ángel seguía quejándose. Al darse cuenta, intentó exagerar un poco para darle un toque dramático. Al terminar, le dio un codazo en el hombro. Vamos, hermana, cuéntanos. ¿Qué te tiene tan excitada? Ángel arqueó las cejas. Lisa gimió de asco y lo apartó. Suspiró. No, no sé. Es que no estoy acostumbrada a este lugar, nada más. Nunca imaginé que acabaría aquí. Tú y todos los demás, cariño. Lisa le lanzó una mirada fulminante, pero Ángel simplemente se encogió de hombros. No, te lo digo claro. Simplemente no lo entiendes. No he hecho nada malo, no he matado a nadie, no he robado nada, ni siquiera tuve sexo antes del matrimonio ni nada por el estilo. ¿En serio? ¿Nunca intentaste hacer el tonto? ¿Ni un poquito? Le preguntó Ángel dubitativamente, con un asombro tan evidente en su rostro que casi la incomodó. No. Ángel silbó. Eso sí que es una tragedia, hermana. Morir tan joven sin saberlo es triste. Vete a la mierda. Lisa se cubrió la cara con las manos y gimió con tristeza. No me haces sentir mejor, y no lo intentaba. Mira, todo el mundo viene aquí por algo. No tiene por qué ser una buena razón, de hecho, puede ser bastante mala, pero así son las cosas. La vida. La no vida. Es jodidamente injusta la mayor parte del tiempo y hay que aprovecharla al máximo, ¿sabes? Lisa levantó la vista y miró a Ángel como si lo hubiera visto por primera vez. Ya estás aquí abajo, ¿verdad? No es que las cosas puedan empeorar. Así que mi consejo es que le des importancia. Sal, emborráchate, folla con alguien bueno, esnifa una raya de coca. Toma algunas decisiones tontas, diviértete un poco, ¿qué más vas a perder? Vaya, no lo había pensado así, dijo Lisa con sinceridad. Las ideas en sí la mortificaban, pero el mensaje subyacente le sonaba igual de cierto. Ya estaba aquí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no aprovecharlo al máximo? Si todo esto terminaba siendo un sueño, al menos tendría buenos recuerdos para compartir con el más allá. Si no lo era, en realidad no cambiaría mucho las cosas. Ángel Dust estaba a punto de decir algo más, cuando el demonio felino Usk se acercó y los interrumpió, con una mano alrededor del cuello de una botella de licor. Normalmente te diría que no le hicieras caso a la araña adicta al crack, pero no se equivoca del todo. No tiene sentido revolcarse en la autocompasión. Usk dio un trago a su botella y se limpió la boca con el dorso de la mano. ¿Y bien, qué tal te trata Al? Lisa abrió mucho los ojos, sorprendida. Su respuesta fue lenta y cautelosa. Está bien. Ángel Dust se acercó con una sonrisa. Eso sí que no me lo creo. Vamos, chica, tienes que saber algo interesante sobre ese chulo fresa. Has estado prácticamente a su lado desde que llegaste. Incluso en su habitación. Ahora que lo pienso, no te ha hecho ponerte nada picante, ¿verdad? Lisa se sonrojó furiosamente. Us le dio un golpe en la cabeza. Deja de ser un imbécil. Ángel le frotó la sien, pero, sabiamente, se calló. Lisa buscó a tientas una respuesta. No, nada de eso. Ha sido muy correcto en todo, un verdadero caballero. Me dijo sin rodeos que no me ve así, que ni siquiera buscaba nada. Uska sintió con sabiduría ante su respuesta, pero Ángel no se desanimó. Se inclinó con aire de complicidad y murmuró en voz baja. Tienes que contarnos algo, cariño. ¿Cómo es? Sé sincero, sé sincero. Buscando frases que aún no había articulado, Lisa rememoró los recuerdos de los últimos 2 días, de su primer encuentro y de lo aterrorizada que estaba por él. La humillación de verse obligada a trabajar como una criada todo el día, de oírlo hablar durante días sin parar. La condescendencia, las sutiles amenazas y pullas para desestabilizarla, las risas disimuladas y las miradas divertidas ante su desgracia. Le hirvió la sangre. Es un maldito hipócrita, eso es lo que es. Criollo, mi culo. Un maldito capataz, eso es lo que es. ¿Y te lo puedes creer? Tiene el descaro de hablar con dulzura sobre su mamá, como si fuera la segunda venida de la Madre Teresa o alguna mierda así. Te digo, a esa mujer le daría vergüenza saber la clase de bicho raro que es su hijo. Y no me hagas hablar de ese estúpido acento suyo. Andando por ahí actuando como un altivo y poderoso, ¿o no? Escucha mi voz, está hecha para la radio, por favor. A mí no me engaña. Reconozco a un chico de Luisiana cuando lo veo, y eso de ahí es todo tipo de mierda racista reprimida, si me preguntas.
No vale nada en la cocina, sus chistes son de mierda y su sonrisa me pone los pelos de punta. No puedo soportar verlo más. Terminó su diatriba. Respiró hondo con avidez. Ángel y Usk parecieron desconcertados por su arrebato, y Lisa finalmente se dio cuenta, con miedo, de lo que acababa de decir. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera empezar a sentirse avergonzada, ambos estallaron en carcajadas. Usk se secó una lágrima al terminar. Me alegra saber que tienes fuego dentro. Pero su rostro rápidamente se transformó en uno más serio. Te daré un consejo ya que eres la chica nueva. Ahora mismo, eres como un juguete nuevo para él. Alastor te prestará mucha atención por eso. Con el tiempo, y con un poco de suerte, la novedad se le pasará y se aburrirá. Dale un par de semanas, un par de meses, tal vez más, y te dejará ir. Después de eso, se vuelve bastante discreto, a menos que te necesite para algo o si le das motivos para pensar que será divertido follar contigo. No seas inútil, pero no te hagas útil. Pon límites sí, sé que da miedo, pero no seas una matona. Por ahora, se deleita en asustarte, pero si dejas que se convierta en la norma, siempre pensará que eres dócil y nunca saldrás de ahí. No quieres eso. Lisa palideció ante eso, mientras la realidad de su situación finalmente se asentaba como un balde de agua fría. Incluso el propio Ángel Dust parecía un poco inseguro. Así que, dale un poco de descaro cuando puedas, que de verdad lo disfruta. Queja, gruñe y refunfuña sobre tus tareas, pero hazlas igual. Tómate tu tiempo cuando te llame. Solo digo que seas una adolescente de mierda, te considerará como tal si lo haces. Y si hace algo muy malo, habla conmigo o con las chicas. Quizás incluso con este idiota. No tienes que hacerlo sola, y no te lo recomiendo, Alastor te dará vueltas todo el día si lo intentas. Lisa asintió en silencio. Ya basta de pesimismo. Venga, esto es una fiesta. Vamos a emborracharte, chica. El demonio gato se dirigió a la barra, dejándola rápidamente a ella y a Ángel Dust en el sofá. Ángel se encogió de hombros y se levantó antes de ofrecerle una mano, que ella aceptó con amabilidad y luego ambos siguieron los pasos de Usk. Si mamá y papá supieran lo que estoy a punto de hacer, me castigarían como nunca. Pero mejor que lo hicieran, ¿qué podría ser peor que estar atrapado en el infierno? Claro que no sabía que la resaca era mucho peor, pero esa es otra historia. La paciencia es una virtud, Adri, solía decir su padre. Las cosas buenas siempre llegan a quienes saben esperar. Era un dicho que había intentado seguir toda su vida, y nunca le había costado tanto como ahora. Adriana y su jefa bajaron del ascensor. Al llegar al ático de la torre Bebelvete, se dejó caer de inmediato en su mar de cojines en la sala, con el móvil aún en la mano, mientras Adriana adoptaba su postura habitual a su lado. La diminuta Overlord se giró hacia ella con una sonrisa relajada. Gracias por la ayuda de hoy, Imai, cariño. No lo habría logrado sin tus robos. De nada señorita, el placer es mío, se permitió decir Adriana, cuidando de mantener un tono neutro en su voz, desprovisto de la presunción que sentía en ese momento. ¿Qué acaba de decir esa zorra? Un grito se escuchó desde el interior mientras Valentino salía de la cocina con un sándwich en una mano, el teléfono en la otra y el ceño fruncido. Belvete lo despidió con un gesto de desdén, sin levantar la vista de la pantalla. Tranquila, zorra remilgada, solo dijo de nada, ¿vale? Y no te quejes, Val, siempre nos usas la carta del idioma cuando te conviene. Valentino se llevó una mano al pecho, fingiendo ofensa y exhaló un suspiro dramático. Solo porque el español suena sexy, y lo sabes. ¿O hace falta que te lo recuerde, mi querida Belvete? Se acercó a Belvete y le acarició la barbilla con un dedo largo y delgado. Belvete apartó la mano con impaciencia. Lárgate, ese acento tuyo no engaña a nadie. Todos sabemos que eres de California. Ay, allá vamos. La cara de Valentino se tiñó de un morado interesante por la indignación, pero en lugar de estallar como Adriana esperaba, se dio la vuelta con un bufido y se escabulló de vuelta a la cocina. Belvete la miró con la mirada perdida y añadió algo más. Imai, la próxima vez habla en un inglés claro, ¿vale? Ahórrate problemas. Adriana solo tenía una respuesta. Entendido, señorita. Vamos por el carillón. La enana y el cabrón Lira no podían decirle qué hacer, carajo. A diferencia de ellos, Adriana hablaba 5 idiomas. No era culpa suya que el inglés fuera su peor idioma, ¿vale? De todas formas, era un idioma estúpido. Pero, paciencia, Adri. Se recordó a sí misma. Era una cazadora, una depredadora. Sabía esperar, joder. Adriana llevaba más de un mes en este basurero.
Nunca imaginó que la sacarían de su mundo de fantasía, de todos sus juguetes, pero sabía que el infierno era solo otro patio de juegos para ella. Desafiante, pero divertido, como quitarle las rueditas a su bicicleta. Los primeros días habían sido una lucha, sí, pero nada que un poco de esfuerzo y algunas aplicaciones creativas de fuerza violenta no pudieran resolver, y ella había sido recompensada con un taller y una buena parte de capital inicial en muy poco tiempo. Pero eso era solo el principio. Lo siguiente que necesitaba era un negocio. Sus drones habían sido principalmente un pasatiempo, pero Adri sabía que la tecnología estaba empezando a despegar en la superficie. Al menos así lo había sido la última vez que lo revisó. No sabía cuánto tiempo había pasado desde su desaparición. Por suerte para ella, aún había un mercado sin explotar allí abajo, uno que estaba completamente disponible. Solo le quedaba un objetivo adecuado. Descubrir lo de los B había sido un golpe de suerte para ella, los autoproclamados líderes de este lado del pentagrama. ¡Genial! Un proxeneta, una celebridad fracasada y una figura influyente de los medios se apoderan de un megaplex y se creen magnates. El chiste prácticamente se escribió solo. Ella les mostraría lo que significaba una verdadera adquisición hostil. Halagar sus frágiles egos había sido fácil, y convencer sus mentes débiles de un interés mutuo, aún más. Ese imbécil tecnológico de Vox prácticamente se había vuelto loco por sus bebés en cuanto les mostró los prototipos. El contrato era un poco dudoso, pero comprender la jerga legal era uno de sus puntos fuertes y su alma permanecería libre de servidumbre mientras fueran socios. Claro, aún debía ser cuidadosa. Al fin y al cabo, se enfrentaba a esto desde una posición de debilidad. Su plan requería poner en práctica todos sus trucos. Señales de virtud, la debida deferencia a la autoridad, sin pasarse de la raya y caer en la adulación descarada. Ser útil, luego indispensable, nunca decepcionar y nunca, jamás, ser la ingenua. Eso también implicaba asegurarse de no estar nunca sola en la misma habitación con Vox, de no mirarlo directamente a los ojos y de que los esquemas de sus robots caberas solo los conociera ella. Ser la única productora de esos objetos aumentaba su carga de trabajo, pero sus secretos bien merecían la pena. Solo un pequeño, diminuto defecto que no había considerado. «Hola Belvete, ¿cómo te fue con las momias?», preguntó Vox al salir de su oficina. «Idiotas. Ja. Deberías haber visto la cara de esa bruja cuando le arranqué la cabeza. Toda hecha polvo, como una pasa fea. Prácticamente confesó haberlo hecho. Imbéciles. Ojalá lo hubiera visto, de verdad». «Supongo que todos rechazaron nuestros planes entonces, ¿no?», intervino Val, entre bocado y bocado. «Imbéciles. ¿Qué te parece?». «Claro que no, esos malditos cobardes están demasiado aterrorizados como para hacer algo útil. Tranquila, Belvete. Ya sabíamos que los fósiles no se plegarían a lo que queremos. Son demasiado orgullosos para eso. Eso no cambia nuestros planes en absoluto. Ahora sabemos que se puede matar a los ángeles, y un señor supremo lo hizo. Solo tenemos que averiguar cómo». Vox se giró hacia Adriana con una mueca desagradable. Adriana sabía que no iba dirigida a ella, pero aún así quería golpear su pantalla plana. «Adri, querido, espero que hayas conseguido grabar la reunión sin problemas». «Sin problema». Nadie se dio cuenta. Adriana sacó una pequeña memoria USB del bolsillo interior de su mono y se la lanzó a Vox. Él la atrapó sin pestañear. Vox la despidió con un gesto de la mano. «Excelente. Bueno, ya vete. Necesitamos un rato a solas, ¿entiendes?». «Me alegra haber podido ayudar, chef». Adriana hizo una reverencia, giró sobre sus talones y salió rápidamente del ático. Idiotas, todos. Su plan era estúpido. ¿Qué esperaban ganar con esto? Uno no se presenta a una reunión para insultar a todos los participantes, luego presenta su única moneda de cambio a la vista de todos y espera que la gente simplemente se doblegue a sus exigencias. Fue una falta de tacto, y sobre todo, vanidad y un desperdicio. Si lo hubiera planeado, primero se habría acercado a un par de señores supremos en privado para engrasar los engranajes, luego se habría presentado a tiempo y habría socavado discretamente los puntos de discusión de la presentación. Solo una vez que el flujo de la conversación estuviera firmemente en sus manos habría hecho la revelación. Y si se suponía que la cabeza era una ventaja, ¿por qué humillarla públicamente delante de sus compañeros? La cabeza era mejor usarla como chantaje, para sacarla a relucir en el momento justo para obtener la información correcta. Belvete tuvo suerte de que la mujer Carmine fuera susceptible y descuidada con sus expresiones.
Puntos para Belvete por ser observadora, tal vez, pero la gente no daba premios por eso. Los otros dos no eran mejores. Arrogantes, mezquinos e infantiles, se obsesionaban con prostitutas de poca monta que no les devolvían las llamadas, o con rivalidades unilaterales nacidas de la envidia. Se creían tiburones entre caballas, pero no eran más que ponis rebuznantes que mendigaban comida y atención. Trepadores sociales de la peor calaña, solo sabían abusar de sus posiciones ya privilegiadas para su propio beneficio. No sabían nada de lo que era ser verdaderamente grande. Adriana era autodidacta, se hizo a sí misma. Aprendió economía por su cuenta en el fondo de una polvorienta biblioteca en los barrios bajos de Manaos, hasta que pudo derribar imperios corporativos como si fueran fichas de dominó. Aprendió robótica avanzada, todo para poder dedicarse a un pasatiempo. Ya no estaría limitada por esos monos avariciosos. Pero todo a su tiempo. El plan estaba en pañales. Un mes después, ya tenía mucha influencia en la compañía, así como en sus vidas personales. Para entonces, prácticamente dirigía todo el equipo de seguridad de la Torre B, los muy tontos. Dentro de 6 meses, todos los demonios del infierno sabrían el nombre del mercader de calaveras y lo pronunciarían con miedo. Pertenecía a las grandes ligas, con todos los verdaderos monstruos que había conocido ese día. Y entonces también los derrocaría. Uy, se emocionaba solo de pensarlo. Pronto. El infierno no es un escape, capítulo 17. Había algo en la televisión aquí en el infierno que le parecía raro a Max, se dio cuenta. No era nada específico a lo que pudiera culpar, solo un montón de cosas que se acumulaban con el tiempo. Eso no era del todo cierto, tenía un gran problema con ella, y era que no había ningún maldito Superman. Max llevaba 3 días sentado, inmóvil, repasando los canales lentamente sin parar, a menudo varias veces al día. Incluso descubrió cómo consultar la programación semanal, dedicando horas de su tiempo, lenta y minuciosamente, a revisar título por título, canal por canal. Durante 3 días se había atrevido a albergar esperanzas, pero todo había sido en vano. Eso no era lo único. Casi la mitad de los canales giraban en torno a un tipo raro llamado Vox y a su egocentrismo. Noticias Vox, Late Night with Vox, el gran Vox Baking Show. Realities, concursos, programas de entrevistas, programas de comedia. Incluso anuncios, todos con su ridícula pantalla plana pegada por todas partes. El único programa que disfrutó de la serie se llamaba Ultimate Demon Ninja Warrior. Sus complejos circuitos de trampas mortales cautivaron a Max, y todas las espantosas escenas de muerte le resultaron divertidas, pero incluso eso se volvió aburrido con el tiempo. Los demás canales no eran mucho mejores. La mayoría incluía sexo, violencia o drogas de una forma u otra, casi siempre las 3 cosas a la vez. Max sí sabía lo que era el sexo, Evan se lo había explicado antes, aunque nunca entendió del todo su atractivo. ¿Quién querría frotarse contra el otro e intercambiar fluidos corporales? Eso era asqueroso. La gente era asquerosa. Aunque le hizo gracia lo mucho que el tema incomodaba a Evan. Dejando de lado la tangente, a pesar de todo el contenido que la televisión podía ofrecerle, de todas las horas de entretenimiento ocioso que le proporcionaba, le faltaba algo vital para Max. Le faltaba corazón. No tenía Joan o a Lucky, ni el Mago de Oz, ni los 7 Magníficos, ni Mary Poppins ni Cantando bajo la lluvia, ni tampoco la familia Addams. Tenía cosas disparatadas y vulgares, pero no había asombro ni magia, ni aventura ni acción emocionante. Nada que encontrara al rebuscar entre los canales era alegre, ni animador, ni inspirador, ni siquiera simplemente agradable. Lo que Max intentaba decir era que la televisión era un desastre ahora mismo y que se estaba aburriendo, hasta el cansancio. Quizás ya era hora de levantarse del sofá, pero ¿qué más se podía hacer por allí? La guapa rupia le contó un montón de cosas sobre el hotel, la mayoría de las cuales no se había molestado en recordar. Había una piscina por allí, pero nunca había aprendido a nadar. La sala de juegos probablemente tenía un montón de juegos y nadie con quien jugar, y volver a su habitación no serviría de nada, ya que ni siquiera tenía las herramientas necesarias para trastear con su motosierra, como siempre hacía cuando no tenía nada mejor que hacer. Quizás podría probar suerte con Evan, involucrarlo en su tercer pasatiempo favorito, acosarlo a preguntas. Max siempre había sido curioso, incluso desde pequeño. Le gustaba saber el qué, el cómo y el porqué de prácticamente todo. Además, era bastante inteligente, captaba rápidamente lo que la gente decía y nunca necesitaba que le repitieran algo más de una vez.
Simplemente era divertido fingir lo contrario. Eso ponía de los nervios a Evan todo el tiempo, y la explosión siempre era espectacular. Pero esta vez no, Max no estaba dispuesto a poner a prueba su recién reavivada relación solo por diversión. Se habían disculpado, pero disculparse no iba a arreglar las cosas, no de inmediato. Solo el tiempo lo haría. Por ahora, sería mejor que se dieran espacio. Eso significaba que tendría que buscar a alguien más, pero ¿a quién? Philip era un fracaso. El viejo fantasma taciturno era un alma bondadosa, pero también un aburrimiento de 1000 demonios, como solo la gente triste y callada puede ser. Blondie podía ser interesante, pero parecía del tipo vivaz, y eso sería agotador a su manera. El hombre siervo le daba un miedo terrible, y su asistente también por razones muy parecidas, así que estaban descartados. Los animales que apenas soportaba no eran una opción, lo que dejaba a esa espeluznante mujer tuerta y griega. ¿Sí? Perfecto. El hocico torcido de Max se estiró en una sonrisa tensa y traviesa al pensarlo. Salió rápidamente del vestíbulo y subió las escaleras, haciendo un ruido sordo con sus cascos en cada paso. Sin saber dónde mirar, deambuló y enseguida se perdió en los innumerables pasillos y salas del hotel. Finalmente, se encontró en la entrada de un pequeño gimnasio. Los gritos intermitentes fueron lo que atrajeron su atención. Max encontró a su presa de pie en medio de la pista, la chica pálida de larga cabellera blanca, lanza en mano, mientras practicaba lentamente algunos movimientos, cada embestida acentuada por un breve y sonoro ja. Se maravilló con curiosidad ante la vista durante un par de segundos, luego se recompuso rápidamente. Espectáculo. Pero primero, preparativos. Max se encorvó ligeramente, con los hombros erguidos al inclinarse ligeramente, dejando que sus largos brazos colgaran flácidos a un lado. Asegurándose de mantener la boca abierta y la mirada desenfocada, avanzó a grandes zancadas, exagerando ligeramente la cojera de su pierna. Estos gestos le resultaban naturales y cómodos. Además, tenían la ventaja de hacerlo parecer inofensivo. Nadie le tenía en alta estima a ese idiota enorme y lisiado hasta que te atacaba con una motosierra. La gente tendía a no fijarse en las apariencias y siempre hacía suposiciones extrañas sobre él. Claro que no tuvo el lujo de conocer a esta mujer por primera vez. Ella, por desgracia, sabía de lo que era capaz, pero Max esperaba que su mirada la cautivara lo suficiente. Sus pies hendidos delataron su llegada al golpear el duro suelo de madera, eliminando cualquier posibilidad de que Max la acechara. Eran desconcertantes, todas las formas en que su nuevo cuerpo conspiraba para traicionarlo. La muchacha lo observaba con recelo, con la lanza a un lado, pero aún apuntando hacia él. Él se detuvo a un par de metros de ella, con la cabeza ladeada, sin decir nada. El arte de exasperar a la gente requería un delicado equilibrio. Había que encontrar la mezcla perfecta de inocencia, ignorancia y curiosidad para que funcionara. Haz preguntas, actúa con ingenuidad. Con el tiempo, la gente se sentiría obligada a explicarte las cosas, y luego se inquietaría si no las entendieras. La gente es rara. Cuando empezaban a dar vueltas, era cuando sabías que los tenías, aunque no siempre funcionaba. Philip había pillado el truco enseguida, a pesar de lo aburrido que era. Max ahora mismo confiaba en que la chica pálida se pareciera más a Evan en temperamento. Irracional y segura de sí misma. El aire tenso e incómodo entre ellos se hizo más denso a medida que pasaba el tiempo, y finalmente ella se impacientó lo suficiente como para decir primero, ¿puedo ayudarte con algo? Max se encogió de hombros. En realidad no, ¿qué haces? Preguntó en voz baja. Dudó un momento, sin esperar la pregunta. Bueno, estoy practicando mi kata. Max se tomó su tiempo para reflexionar sobre la respuesta antes de preguntar, ¿qué es eso? Ejercicios de entrenamiento. Para mi lanza, añadió sucintamente. Max asintió, como si comprendiera. Viendo que la conversación aparentemente había terminado, le dio la espalda, decidida a retomar sus ejercicios. ¿Para qué? La repentina pregunta de Max la sacó de su foco, casi haciéndola tropezar. La chica suspiró y lo miró. No entiendo bien la pregunta. ¿Te refieres al ejercicio? Max asintió. Necesito mantenerme en forma. Max entrecerró los ojos mientras pensaba. ¿Y eso por qué? Por mi trabajo, resopló, ya un poco molesta. Era tan fácil. También era una señal de que necesitaba aliviar un poco la presión, para que ella no perdiera los estribos y lo echara, así que Max dio un par de pasos hacia un lado mientras miraba a su alrededor, tratando de parecer que había perdido el interés en la conversación.
El espacio a su alrededor estaba prácticamente vacío, solo un par de bancos, algunas colchonetas de entrenamiento y soportes llenos de pesas y otros implementos. La chica había dejado un pequeño bulto que claramente había traído consigo apoyado en uno de los bancos. Una bolsa de gimnasio, una botella de agua, una toalla y una muda de ropa limpia. Max decidió sentarse junto a ella y se limpió las uñas con garras. Pasó un minuto, y ella se adentró cada vez más en los movimientos hasta que otra pregunta interrumpió su atención. ¿Y a qué te dedicas? Soy de seguridad. Max no podía oírlo, pero imaginó el sonido de sus dientes rechinando unos contra otros mientras escupía las palabras, con la paciencia agotada. Inclinó la cabeza hacia el otro lado. ¿P para qué? Ella lo miró, casi incrédula. ¿Qué más? Para el hotel. Ah, se hizo el silencio de nuevo, pero la chica no volvió a su actividad, esperando claramente otra pregunta. Él reprimió una risa, que sonó como un bufido. Ella estaba comprendiendo, ¿pero por qué? La pregunta de Max pareció haber tocado algo dentro de ella mientras sus ojos se endurecían y su boca se apretaba en una línea sombría. Porque el infierno es un lugar peligroso y nadie más nos va a proteger. Tarareó. La chica resopló, y luego decidió que también podría tomarse un descanso y se sentó. Tomó su botella de agua, destapó la botella y dio un trago. ¿No es el ciervo también muy fuerte? ¿No puede? Escupió un trago de agua. ¿Ese bastardo? No, es más peligroso para nosotros que cualquier otra cosa ahí fuera. Se limpió las gotas de agua de la barbilla con el dorso de la mano. La chica gruñó. No lo sé. No tengo ni puta idea. Lo miró de reojo. ¿Por qué me preguntas todo esto? Max se encogió de hombros otra vez. No sé. Ese solo tengo curiosidad. ¿No puedes sentir curiosidad en otro lugar? No realmente dejó caer los hombros, repentinamente malhumorado. No hay mucha gente con quien hablar. Bien, dijo ella, un poco escéptica. Puedo entenderlo, pero aún así no creo que sea la persona más interesante con la que deberías estar hablando. ¿Por qué no? Eso pareció detenerla en seco, pues dudó en responder, pero finalmente se conformó con un bufido y un movimiento de cabeza. Porque nunca tengo mucho bueno que decir. Charlie normalmente habla más que suficiente por los dos. Pero la rúbita no está, ¿verdad? Y todavía tenías cosas que decir. La chica pálida lo miró con extrañeza, como si lo hubiera notado por primera vez. Max le respondió con una sonrisa torcida. Ninguno de los dos dijo nada más, sentados en el banco, en silencio, mientras la chica pálida bebía sorbos de su botella de agua. Esta conversación había dado un giro extraño en algún momento y Max no estaba muy seguro de cuándo había sucedido, aunque no le importaba mucho. A su manera, esto era mejor. Era amigable, incluso agradable, a pesar de los arrebatos anteriores, a diferencia de casi todo en su vida. Max tuvo que admitir que la había juzgado mal. Ella no se parecía en nada a Evan. Irracional e impaciente, sí, pero su ira se desataba con rapidez y parecía desvanecerse con la misma rapidez. Evan no era así, era más bien de los que guardan rencor. Ella tampoco era orgullosa. Claro, eso era justo lo que Max pensaba, y no se le daba bien la gente ni en sus mejores días. Al final, bromear con ella la hacía más o menos divertido. No importaba, hablar era igual de bueno. No era solo una obviedad, ella tenía cosas interesantes que decir, aunque él tuviera que sonsacárselas como si le estuviera sacando una muela. Eso también estaba bien, era divertido. Casi como un juego. Quería disculparme. Ya sabes, por lo del otro día. Claramente no estabas en tus cabales, y puede que haya sido un poco brusco contigo en respuesta. Max se giró hacia ella con cierta sorpresa. No esperaba una disculpa, ni mucho menos. A Max le costaba recordar esos primeros días de su llegada al infierno, antes de su encuentro con Evan. Lo único que recordaba era mucho maíz, muchos gritos y mucha rabia. Se encogió de hombros. Está bien. No recuerdo mucho, de todos modos. Nos peleamos, ¿verdad? Sí, lo hicimos. ¿Dijiste que no te acordabas? Su mirada se tornó inquisitiva mientras hablaba. No siempre. A veces la ira me dificulta concentrarme. Evan lo llama, ¿qué era? ¿Un estado de, qué? Estado de fuga, corrigió. Sí, eso, refunfuñó molesto. Bajó la mirada al suelo un par de segundos antes de replicar. Gracias por traerme aquí. La chica le dedicó una media sonrisa burlona. Ay, no me agradezcas, solo soy el músculo. Fue idea de Evan, él insistió en que teníamos que encontrarte. Eso le dibujó una sonrisa, una mueca boba con demasiados dientes.
Y gracias por llevarnos a la pelea. Lo disfruté mucho. Ella resopló. Se suponía que iba a ser un ejercicio para estrechar lazos, pero bueno. Al menos te divertiste. Él tarareó Max. Ella lo miró confundida por un segundo, pero una vez que entendió su significado, le respondió amablemente. Oh, Baggie. Baggie, repitió Max, probando los sonidos con la boca. ¡Qué nombre tan raro! ¿Dices que te gusta pelear? ¿Quieres la revancha? Max asintió con vehemencia. La vida nunca había sido amable con él. La gente, menos. Nunca había tenido muchas razones para preocuparse por ellos, pero en ese momento tuvo que admitirlo. La gente es divertida. El infierno no es un escape, capítulo 18. La tenue luz rojiza del abismo matutino se filtraba por las persianas que cubrían las ventanas de la cocina, proyectando siluetas ásperas en todo el interior. La figura inmóvil de Evan estaba sentada a la mesa, cautivada por un raro momento de serenidad y soledad, mientras bebía de su taza de café y reflexionaba. Hasta ahora, la vida lo había tratado con bondad esta última semana. Muy bondadosamente, de hecho, sorprendentemente a pesar de todas las travesuras y los personajes pintorescos que lo rodeaban en este manicomio. Aún así, no recordaba haber tenido una mañana tan tranquila como esta. La idea lo inquietó. Si toda su experiencia vital, sus 40 años, y el tiempo que hubiera permanecido en la niebla, se pudiera resumir en una simple lección, sería que la vida siempre está llena de sorpresas, y nunca buenas. Algo, en algún lugar, en algún momento, saldría mal, tenía que salir mal, sin duda. Y ahora Evan se encontraba en esta etapa crepuscular, esperando a que cayera el otro zapato. Claro que estas tontas reflexiones no eran todo lo que Evan tenía en mente hoy, pues tenía un asunto mucho más urgente que atender. Algo de gran importancia, algo que ya no podía negarse. Sí, era hora de decidir, de afrontar las consecuencias. Pagar las consecuencias, por así decirlo, necesitaba un trabajo. La razón era bastante simple. No tenía dinero. Todos los fondos que tan amablemente le había liberado a ese vándalo un par de días antes ya se habían agotado, la mayoría de ellos gastados en camisas y tirantes. A estas alturas, los había arruinado casi todos de una forma u otra, y al ritmo que los gastaba, necesitaría un par nuevo para mañana. Peor aún, la mitad ni siquiera las compró con su propio dinero. Evan ya estaba acumulando deudas, aunque solo fuera con ese patético y cobarde personaje de Sir Pentious. Como era un felpudo, la serpiente probablemente no lo molestaría por eso pronto, pero la idea aún le dolía. Era cuestión de principios, reflexionó Evan. No le gustaba tener deudas con otros. Pero no fue la vanidad lo que motivó su decisión, ese rasgo le había sido arrebatado hacía siglos. En la niebla, el dinero había sido insignificante. No solo porque no había dinero que ganar, sino también porque, bueno, ¿qué se podía comprar con él? En un reino árido de facsímiles deformados, espejismos retorcidos y sombríos. Humo y espejos. Atrapado como estaba, como todos, sin esperanza de alivio ni respiro, apenas tenía lo suficiente para sobrevivir, y mucho menos para preocuparse por su maldita apariencia. Y ese era el quid de la cuestión. Podría sobrevivir, sí, pero jamás vivir. Para eso se necesitaban cosas, y las cosas costaban dinero. Y claro, en el hotel no tenía que preocuparse por dónde dormiría ni qué comería, pero la garantía de una cama caliente y 2 comidas calientes al día apenas superaba lo que costaba la cárcel. Vivir, la vida normal de verdad, requería más que eso, y ahora que era libre, Evan no podía evitar quererlo todo. Quería su propia ropa, decorar su habitación, volver a disfrutar de la buena mesa, conducir un coche, regalarles cosas a Max y Philip, quizá incluso se diera el gusto de comprarse un kit de dibujo, si es que lo tenían en el infierno. Podía pedirle ayuda a Charlie, eso Evan lo sabía. El otro día, Ángel Dust, en un raro ataque de cordial sinceridad, le había confesado que la princesa no solo lo dejaba quedarse gratis, sino que también le pagaban por alojarse en el hotel. Por caridad o por obligación contractual, no lo sabía, pero en cualquier caso, la prostituta recibía su paga, y una generosa, a juzgar por el insufrible regodeo de la araña. Evan estaba seguro de que, si se la pedía con la amabilidad suficiente y con una pinta patética, ella le daría el dinero a manos llenas, como cualquier otro filántropo del mundo. Evan detestaba la idea. Caridad o no, le disgustaba tener que depender de otros para su solvencia económica. Tenía que admitir que no era solo fruto de su desconfianza, sino también de su propio orgullo. Su padre solía decir,
Quien no puede valerse por sí mismo no es hombre, y aunque Evan se resistía a aceptar los consejos del anciano, arcaicos y tacaños como siempre, ese sentimiento en particular influyó en gran medida en la personalidad de Evan. Así que trabajar era. Y, de nuevo, podría haberle pedido trabajo a Charlie. El hotel era enorme y tenía muy poco personal. Tenía que haber algo que pudiera hacer. Rayos. Ya estaba trabajando en la cocina con Lisa. Nada le impedía ponerse un delantal, uno de esos gorros ridículos y llamarse chef. En realidad, no era tan mala idea. Tendría que considerarlo. Quizás un plan B. Por ahora, sin embargo, tenía otros planes. Evan apuró los últimos restos de su taza de café y la dejó sobre la mesa, antes de levantarse de su asiento y dirigirse a la puerta. Se detuvo un instante en el umbral, sumido en sus pensamientos. No habría mejor momento que este para cumplir su promesa y volver a visitar a ese viejo au pair. Ojalá pudiera recordar el nombre de ese maldito bar. Evan jamás volvería a admitir el vergonzoso tiempo que le llevó encontrar el pozo de la basura. En su defensa, la ciudad de Pentagrama tenía un montón de bares, todos con sus nombres aburridos y genéricos improvisados, como si alguien hubiera sacado palabras al azar de un sombrero. Para el quinto establecimiento que visitó, todos empezaron a mezclarse, así que a Evan no le quedó más remedio que entrar en cada uno y preguntar el nombre del camarero. Pero al final Evan logró llegar al sendero familiar, casi olvidado, de ese parque alienígena en el que había aterrizado hacía apenas unos días. Parecía una eternidad. Solo le tomó un par de minutos volver sobre sus pasos hasta ese bar de mala muerte. Evan no se molestó en observar la triste imagen de la fachada derruida del establecimiento y entró. El crujido de la puerta al abrirse atrajo la atención del camarero de inmediato. La figura familiar de Hopper fijó su mirada en Evan y el demonio insecto zumbó con sorpresa y apreciación. «Oye, has vuelto. Empezaba a pensar que te habías muerto». Evan resopló. «Me cuesta mucho bajar». Se dirigió a la barra y acercó un pequeño tazón de cacahuetes olvidado para picar. Al mirar a su alrededor, notó que el lugar estaba bastante vacío. No había nadie más aparte de él. Hopper y el único tipo dormitando en uno de los reservados de la esquina más alejado de Evan, con las garras aferradas a una botella. La voz de Hopper volvió a atraer su atención. «Bueno, ¿qué puedo ofrecerte?» «Nada. Estoy un poco seco ahora mismo». Evan se frotó el índice y el pulgar para ilustrar su punto. Los ojos del tamaño de un platillo de Hopper se abrieron aún más al comprender. «Ah, bueno, entonces es bastante obvio por qué estás aquí». Evan asintió. «Busco trabajo. ¿Hay alguna plaza disponible?» Claro, el hombre insecto asintió con facilidad, pero no dijo nada más mientras ambos caían rápidamente en un silencio incómodo. Impaciente, Evan fue el primero en alzar la voz de nuevo. «¿Eso es todo?» Vaciló. «No. Claro que no. Solo quería hablar un rato, ¿sabes? Yo hago preguntas, tú preguntas, y al final nos encontramos a mitad de camino. ¿Cómo qué? ¿Una entrevista?» Hopper se rió entre dientes. «Claro, si quieres verlo de esa manera». Evan decidió no andarse con rodeos y preguntó de inmediato. «¿Cuánto estás pagando?» «Al grano?» «Bueno, el trabajo no es tan difícil. Básicamente te pagaría por estar ahí un par de horas y parecer intimidante. Y por molestar a algunos cuando se pongan un poco alborotados. ¿Qué te parece, $6 la hora?» Evan se frotó la barbilla huesuda con una mano, pensativo. Para su propia, admito, antigua sensibilidad, eso sonaba a una cantidad generosa, pero sus vagas clases económicas, medio olvidadas, decían lo contrario. En los años 30, un salario decente se pagaba en centavos, y cosas como las bebidas y demás costaban solo una fracción. Pero no eran los años 30, y eso significaba que tenía que ajustar la inflación. La basofia barata y probablemente demasiado cara que Hopper le había servido un par de días antes le costaba un par de dólares cada una, básicamente, significaba que Hopper le estaba ofreciendo un precio muy bajo. La sonrisa de Evan se ensanchó un poco y un tono depredador se apoderó de su voz. «Un poco bajo, ¿no crees?» «Para nada. Creo que te pagaría más de lo justo por algo que puedo hacer yo mismo». Desde detrás del mostrador, Hopper sacó una escopeta de caza y la colocó sobre él, acariciándola lentamente como a una mascota. Evan entrecerró los ojos ante la amenaza. Tragándose las ganas de agarrar la maldita pistola y meterle la culata por la tráquea al camarero, respiró hondo y dijo: «Bueno, creo que puedes permitirte subir un poco el precio. De todas formas, los perdigones te saldrán más caros». Hopper le sonrió y su voz se elevó a un tono juguetón. «Yo uso perdigones». Evan se rió. Fue un sonido cruel.
Entonces sabes que eso no va a servir de nada. Con la voz baja, un gruñido, continuó. Ahora, ¿por qué no guardas esa cosita en algún lugar donde no tenga que verla antes de hacer algo de lo que te puedas arrepentir? Evan no supo en qué momento se había levantado de su asiento mientras su alta figura se cernía sobre el cuerpo delgado y asustadizo del camarero. Pero Hopper no se inmutó al verlo y se encogió de hombros. Sí, estoy convencido. $10 la hora, pero no más. Como habrás notado, no tengo muchos clientes. Agitó los brazos en un gesto que lo abarcaba todo. Evan parpadeó, perplejo, y volvió a sentarse. Eso era. No importa. Sintiéndose desanimado, Evan decidió no pensarlo más y se arriesgó a preguntar algo más. ¿Cuándo empiezo? Bueno, la hora punta no empieza hasta dentro de un rato, cuando la gente sale del turno de tarde en las fábricas. ¿Por qué no te quedas un par de horas esta noche? A ver qué tal. Claro que puedo hacerlo. Genial. Mientras tanto, creo que me debes una historia de la última vez. Me muero de curiosidad, ¿por qué te llaman trampero? Evan gimió. Es una larga historia. Hopper se encogió de hombros otra vez, desconcertado. Tenemos tiempo. Evan miró al camarero, notando su absoluta serenidad. Se dio rápidamente. De acuerdo, pero invítame a una copa. Hopper gorjeó. Trato, pero sale de tu bolsillo. Y sin dejar que Evan dijera otra palabra, salió corriendo por la puerta trasera hacia el sótano, dejando a Evan solo en el bar, con solo un tazón de maní y el penetrante olor a alcohol, orina y derrota para hacerle compañía. Evan bajó la mirada hacia el plato de cristal y reprimió un suspiro. Había venido con un plan, y a todos los efectos lo había hecho admirablemente, así que, ¿por qué se sentía tan agotado de repente? Como si lo hubieran engañado. Se hurgó la extraña sensación con insistencia, como si se rascara una costra que no cicatrizaba bien, pero no se le ocurrió nada más. No estaba muy seguro de en qué se acababa de meter, pero una cosa era segura. Esta noche iba a ser una noche larga. Llegó la noche, y con ella las lluvias otoñales. El suave sonido de las gotas de agua al golpear las ventanas de la cocina acompañó a Sally mientras se afanaba en el interior. Tarareaba una melodía distendida mientras ponía la vajilla y el pastel de carne en el fuego. Miró el cielo tormentoso y suspiró. Si tan solo hubiera llovido antes hoy, Andrew ya estaría en casa. Sally se reprendió rápidamente por la tontería. Sabía que al jefe de Andrew no le importaría nada. Llueva o nieve, el molino tenía que funcionar, y malditos sean los trabajadores si se mojaban. Menudo imbécil. Sally apartó los malos pensamientos y se sentó sobre la encimera de la cocina, mirando con añoranza por la ventana las ondulantes colinas y los prados indómitos que rompían la monotonía gris del clima británico. Se dejó llevar por un breve acceso de melancolía mientras su mente se perdía en otras cosas. Sussex era pintoresco. Un lugar tan bueno para vivir como cualquier otro, en realidad. Las vistas eran impresionantes, como salidas de un óleo, aunque Sally nunca tuvo muchas ganas de disfrutarlas. El campo, suponía, era una vida cómoda, aunque agreste. No les faltaba de nada, ni mucho menos, pero tampoco eran precisamente ricos. La casa era pequeña, la comida siempre estaba mal condimentada y las goteras la llevaban al borde de la locura cada temporada de lluvias, lo que significaba prácticamente todo el tiempo. Tenía que admitir que no estaba siendo justa. Andrew se dejaba la piel a diario en la fábrica de molienda para mantenerlos a ambos. En realidad, no podía pedirle nada más. Quizás era su propio problema, por no haber aprendido a adaptarse. Como chica de ciudad que era, a veces añoraba ese caos familiar que solo las calles de la ciudad podían ofrecerle. El bullicio de las calles concurridas, de la gente y los carruajes pasando a toda velocidad por los espacios abarrotados entre los edificios, de los vendedores pregonando sus productos a gritos en los mercados, de los niños jugando y riendo en los callejones. Y la mareante variedad de sonidos y olores, de aceite y cuero, roca mojada, carnes especiadas, hierro y griega. Sí, incluso estiércol de caballo. Todo le traía una sensación de vida. Laboriosa, bulliciosa, siempre en movimiento. Aquí tenía tranquilidad, el aroma de las amápolas y todo el tiempo del mundo, y nada más que hacer que preocuparse por la creciente carga de trabajo de Andrew a medida que se acercaba el invierno. A veces, le hacía preguntarse qué sería de su vida si nunca se hubiera topado con esa maldita sonrisa suya. Sally sonrió al recordarlo. Quizás, cuando llegara el invierno y el molino cerrara, le pediría que visitara a su familia en Londres. Él jamás le negaría su deseo, estaba segura. Llamaron a la puerta.
Saji prácticamente corrió al recibidor, lista para abrir de golpe la frágil puerta de madera y recibir a su marido con un cálido abrazo. Después de que se quitara el impermeable y las botas, no había necesidad de dejar rastros de barro por toda la casa. Pensarlo la tranquilizó lo suficiente como para recuperar la compostura. Abrió la puerta con calma y se le congeló la sonrisa. Andrew no estaba en la puerta, sino dos hombres y una mujer vestidos con extrañas túnicas blancas. Los hombres llevaban la cabeza rapada y el ceño fruncido. Ninguno de sus rostros era particularmente diferente y, de todos modos, demasiado desconocidos para que ella pudiera distinguirlos. Eran de complexión robusta y brazos carnosos, con los músculos ocultos bajo batas, pantalones y zapatos blancos. Parecían ridículas e intimidantes a la vez. Como caricaturas hechas realidad. Sin embargo, reconoció a la mujer. Era bajita y regordeta, una figura que, si Sally se sintiera caritativa, habría descrito como maternal, aunque la descripción se desvanecía al contemplar sus rasgos toscamente cuadrados, con esas cejas pobladas fruncidas en un ceño perpetuo. Llevaba su cabello negro canoso recogido en una coleta apretada, lo que, junto con su recatada bata de enfermera y el portapapeles que sostenía con fuerza, le daba la impresión de una tirante inflexible. O una idiota, definitivamente una idiota. La osca escocesa que tenía delante era Henry Cowley, enfermera jefe del asilo Crotus Pren y la empleada de mayor edad, lo que la convertía en la jefa de Sally. Sintió un escalofrío, una creciente pesadez en el estómago a medida que el miedo la invadía. No tenía sentido, no tenía trabajo. Seguramente recordaría haber trabajado en un asilo, ¿no? Pero eso no explicaba cómo conocía el nombre de esa mujer. Dios mío, señorita Smithson. ¿Dónde está su uniforme? Ya vamos tarde y esta noche vamos a estar muy ocupados. La señora mayor la reprendió. Sally la miró confundida. ¿Qué? Vamos, no hay tiempo para vacilaciones. Golpeó con una mano la superficie del portapapeles con impaciencia. Vístete ya, estamos quemando lo poco de luz del día que queda y quiero que todas las chicas se muevan antes de que empiecen los gritos. No te entiendo. Sally se miró y jadeó, cada vez más horrorizada, ante lo que vio. Reconoció el traje blanco. Parecía que ya estaba lista para ir a trabajar. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que no estaba en su idílica casita en pleno Sussex esperando a Andrew, sino en un vestuario estéril. Más allá del umbral de la puerta junto a la que se encontraba, se extendía un largo pasillo de papel pintado gris parduzco y apagado, intensamente iluminado por las bombillas y la escasa luz del sol que aún se filtraba por las ventanas entreabiertas. La anciana matrona le indicó a Sally que la siguiera, flanqueada por los dos enfermeros. Se sintió como una extraña en su propio cuerpo mientras este se movía solo, bajando un paso al pasillo y siguiendo los pasos de la enfermera. Tiene el turno de noche esta noche, señorita Smithson. Hablé con el doctor Bullis y la aprobó para el cuidado de la niña ansiosa. La pobre lo ha pasado mal esta semana desde que la trasladaron a la nueva ala. No ha dicho ni una palabra a nadie. Pero entonces, ¿por qué yo? Preguntó Sally con un deje de desesperación en la voz. En una rara muestra de emoción por parte de la mujer, Cowley se burló. No te hagas la tímida, niña. Sabes perfectamente por qué, eres su favorita. El comentario tenía un deje burlón, y fue todo lo sarcástico que la vieja enfermera jamás podría llegar a ser con Sally. Tragó saliva. Recorrieron los pasillos mientras la vieja parloteaba sobre el itinerario de la noche y las demás responsabilidades de Sally, algo que ella solo escuchó a medias. Al llegar al manicomio, ya podía oír a los lunáticos gritando, llorando y gimiendo. Los pacientes, se recordó, los pacientes. Algunos, los más impetuosos y combativos, se estrellaban contra las puertas al pasar, burlándose y riéndose de Sally, burlándose de ella con todo tipo de palabras desagradables. Apretó los dientes con rabia, pero la emoción era hueca y enseguida la lástima la abrumaba. No tenía sentido enfadarse con aquellos locos, no sabían nada mejor. Finalmente, todos llegaron a la puerta de la habitación 201, la pequeña y estrecha habitación donde Mary, la chica ansiosa, había sido abandonada sin contemplaciones la semana pasada. Sally había protestado con vehemencia por su traslado, sobre todo considerando que vivía justo al lado, pero la junta directiva se mantuvo impasible ante sus súplicas. La decisión era definitiva. Sally intentó no amargarse demasiado. Cowley se giró hacia ella, al igual que los camilleros. Le dedicó una sonrisa forzada y asintió. Bueno, aquí estamos. Ya está todo listo, así que los dejo con lo suyo. Estaré en el comedor por si surge algo. Buena suerte.
La vieja enfermera la empujó al regresar por el pasillo del que acababan de salir, y luego se detuvo. Una cosa más. Intenta no matar a los pacientes esta vez. Quedará mal en tu evaluación mensual de rendimiento. Las siniestras palabras sobresaltaron a Sally. Jamás. Jamás. Intentó correr tras la vieja, pero descubrió que la mujer y sus compañeras ya habían desaparecido del pasillo. Desistiendo rápidamente del intento, regresó a la puerta de la habitación 201. Sally agarró el pomo y respiró hondo, esbozando una sonrisa. No duró mucho. Abrió la puerta lentamente y se quedó paralizada ante lo que tenía delante. Un pequeño cadáver yacía en el borde de la cama, con brazos y piernas como palos y piel gris y reseca, finísima como una oblea, como papel marchito. La cabeza estaba escondida dentro de una funda de almohada, pero incluso desde donde estaba, Sally podía distinguir la silueta de sus rasgos contorsionados, atrapados en un rictus perpetuo de dolor y sorpresa. ¿Por qué? ¿Por qué no podía recordar su rostro? Los ojos de Sally se llenaron de lágrimas. Se tambaleó hacia adelante, cayendo de rodillas junto al cadáver. Este la miró impasible. Le agarró una mano, tan pequeña que cabía 2 veces en la suya. Lo siento. Lo siento mucho, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Sally inclinó la cabeza mientras sus palabras se convertían en una serie de disculpas entrecortadas y sin sentido. Su ensoñación solo fue interrumpida por un pequeño roce en la coronilla. Sally levantó la vista y vio que el cuerpo de la niña se había puesto una mano sobre la cabeza, la otra entreabierta hacia ella, con un pequeño peine sucio acunado en su interior. Sally agarró el peine con dedos temblorosos y reprimió un jadeo estremecedor al ver sus cerdas rotas. Mentiroso. No pronunció la palabra, pero Sally la oyó igualmente. No, lo siento, yo, mentiroso. Monstruo. Hipócrita. Maníaco. Perra. Asesino. Más palabras, mientras otras voces se unían al coro. Se arrodilló en una habitación sin paredes, una extensión gris de nada, rodeada de sombras. Algunos la apuntaban con objetos, pequeñas baratijas importantes que no pudo evitar reconocer. Los que no las tenían, en cambio, la señalaban con el dedo. Sally contempló las figuras demacradas que se alzaban sobre ella, juzgando. No recordaba ninguno de sus rostros, pero reconoció las voces. La atormentaban. Lo siento. No fue mi intención. Y entonces empezaron los gritos. Todos gritaron, y gritaron, y gritaron, y gritaron, y gritaron, y los gritos. Sally se despertó gritando. De inmediato, se golpeó la cabeza contra la pared. Una y otra vez, en un vano intento de partirse el cráneo como un huevo podrido, pero las paredes acolchadas no se lo permitieron. No es que le sirviera de nada, aunque funcionara. Aún así, lo intentó, y cuando finalmente se cansó, intentó golpear las paredes. Su textura suave y elástica le impidió cualquier satisfacción, y un grito de frustración escapó de su garganta. Sin fuerzas ni para llorar, se desplomó en el suelo y se abrazó las rodillas contra el pecho. La oscuridad la envolvió en la habitación. La pequeña bombilla del techo, su única fuente de iluminación, había sido lo primero en apagarse en cuanto la metieron allí. La oscuridad se sentía mejor, menos estimulante. Se esforzó por escuchar los gritos que resonaban por los pasillos fuera de su habitación, gemidos y gemidos familiares de dolor y sufrimiento, seguidos de la risa cruel de un monstruo. Probablemente fueron ellos los que la despertaron. Los recuerdos de su pesadilla ya casi se habían desvanecido, dejando solo vagas impresiones, junto con una profunda sensación de añoranza y tristeza. Aún así, la habían dejado tan inquieta que Sally sabía que no volvería a dormir esa noche. Los sueños se habían convertido en algo recurrente cada noche, desde que la liberaron. Sally tuvo que admitir que no se sentía mucho mejor. Tampoco era que extrañara esos días, pero al menos no había tenido la lucidez suficiente para recordar la mayoría. Probablemente eso era lo peor de ser libre hasta ahora. Nada ni nadie que la torturara, salvo ella misma. No hay necesidad del infierno cuando ya lo llevas contigo, ¿verdad? En lo profundo de la oscuridad y la humedad de su celda, Sally alzó la cabeza para mirar el techo, aunque no estaba segura de dónde estaba arriba o abajo. Cerró los ojos e intentó imaginar las estrellas en el cielo nocturno, y un momento en que las contemplaría y sentiría asombro y esperanza. No pudo. Lloró, sola y asustada, rodeada de los gritos de los condenados, solo una cosa era segura en su mente. Esta noche iba a ser una noche larga.